Bueno, pues acabamos de conocer ya este dato del PCE, como se esperaba, 2,8% acaba de ser publicado, se marca en este dato que estábamos a la espera de conocer y además que según la previsión que marcaba por parte del PCE era el 2,8%, pues así ha sido, 2,8% se ha quedado y atención también al del PCE que se esperaba que fuera ese 0,3% esperado, ha sido de la misma manera. Vamos a desglosarlo porque este dato que se ha marcado en las decisiones que estábamos, en las previsiones que estábamos analizando. Vamos a hacerlo con Víctor Álvarez González, director de estrategia de Next Step Finance. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial. Quería preguntarte cómo estás viendo estos números. Al final ha salido esa previsión exacta en el 2,8%, el dato del PCE. En principio, bien, puesto que incluso había en algunas páginas daban como previsión 2,9. Es verdad que yo he oído más lo que has dicho tú, 2,8, pero bien, el caso es que ha salido dentro de lo esperado, con lo cual esto, en fin, no news, good news, como se dice en los mercados, o se dicen los ingleses en general, ¿no? Por lo tanto, de momento no es un dato especialmente atractivo porque ha salido como esperado, pero no ha salido peor de lo esperado. Suena un poco a perogrullada, pero es que los mercados funcionan así. Lo que ocurre de forma inesperada es lo que mueve el mercado y el dato que estamos, y si hubiera salido un dato peor de lo esperado, tendríamos una evolución negativa en un momento muy delicado, además, porque llevamos mucho tiempo con, digamos, el mercado un poco a ciegas. Por lo tanto, todo lo que va saliendo ahora sale después de no conocer realmente datos oficiales por el tema del cierre de la administración norteamericana. Entonces, en ese sentido, nos parece en general un dato, por decirlo de alguna manera, que no hace daño, que ya es bastante, teniendo en cuenta la situación un poco de indefensión por falta de datos en la que se encontraba el mercado. Lo mejor es ver un poco qué es lo que han hecho, qué están haciendo los índices a este respecto, y nos dirá un poco cómo lo están viendo. Pues bueno, efectivamente no hay un movimiento excesivo, puesto que incluso ligeramente al alza, porque el S&P 500 está un poquito mejor que antes del dato, el Nasdaq también, el Russell también, con lo cual el mercado confirma estas palabras, no hay sorpresas negativas, lo cual es positivo considerando, como digo, esta situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el mercado. Víctor, ¿qué te dice la diferencia entre la inflación general y la subyacente? Pues primero tendría que verla porque he visto el dato aquí, a ver, pero hoy tenemos el PCE. Tenéis el dato que tenemos es el PCE normal, no veo aquí de momento ninguna otra información. No sé si vosotros tenéis el PCE, el dato personal. Este es el subyacente, precisamente el que se esperaba. Discúlpame, error mío, se esperaba 2,9 y ya ha salido mejor de lo esperado, en 2,8. Por eso decía yo que vale. Entonces, el 2,8% de mejor noticia todavía, es decir, dentro ha salido el gasto en consumo personal subyacente, que es de alguna manera el más importante, ha salido mejor de lo esperado y en lugar de acercarse al 3%, que es lo que el mercado tenía miedo, se ha quedado en el 2,8. Lo que pasa es que yo no veo que tengamos, por lo menos yo no lo tengo aquí, disculpadme, no tengo precio de gasto, no tengo el dato no subyacente, el general. No sé si vosotros lo tenéis. Lo que conocemos, Víctor, lo tenemos en 2,8% en línea de la previsión. Pero ese es el subyacente. Sí. Pero no tenemos el general uno general. Bueno, en cualquier caso, supongo que también esto tiene que ver con todo este tema de los retrasos, pero ahora tenemos un dato que en resumida y para lo que le interesa a la gente, que es si es bueno o malo, el hecho de que haya salido mejor de lo esperado una décima es bueno, el mercado se lo toma bien. Y, digamos, insisto, aleja ese temor a que tras todo este periodo de ir a ciegas, pues lo que salgan sean datos peores de lo esperado y que acerquen la inflación más al 3 de lo que ya estaba. El PCE es un indicador de inflación, aunque no se llame exactamente así, pero es de hecho el índice que utiliza la Reserva Federal para medir la inflación. Y el dato de inflación subyacente, el hecho de que salga mejor de lo esperado, es una buena noticia, aunque habrá que esperar, como digo, también a tener el dato general, que como digo aquí por lo menos no me aparece.
Que se movía un poco a ciegas el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por la no publicación de los datos anteriores por ese cierre gubernamental de Estados Unidos, 43 días, el máximo que había llegado. Quería preguntarte, Víctor, ¿crees que podemos ver de alguna manera una alteración en esta decisión de la Reserva Federal, que la vamos a ver esta semana que viene, el 10 de diciembre? Buena pregunta, no había querido entrar en esto por no alargarme, pero el dato es positivo, porque la Reserva Federal sabe que tiene que bajar los tipos de interés. ¿Por qué? Porque se está enfriando mucho el empleo. Y se olvida que ellos tienen dos misiones. Tienen la misión de la estabilidad de precios, pero también tienen la misión de evitar que que se enfríe demasiado el empleo y que aumente el nivel de paro por encima claramente del nivel de desempleo. Y hace ya mucho tiempo Powell habló de que las cifras actuales de desempleo del 4 y pico, etcétera, ya empezaban a ser una señal para ir actuando. También tengamos en cuenta, muy importante, que cuando empieza a enfriarse el empleo, las empresas tienen más facilidad para negociar los salarios con los trabajadores, es decir, tienden a negociarlos a la baja. Entonces, ¿qué ocurre? Que en general la gente en general que no puede negociar al alza su salario tampoco puede pagar más por las cosas, tiene que cuidar su gasto. Entonces, claro, todo esto ayuda a moderar la inflación definitiva y, como resumen, la Reserva Federal sabe que tiene que bajar los tipos de interés. Su gran problema es el que habría sido que este dato, por ejemplo, saliera peor de lo esperado y, por ejemplo, nos hubiéramos puesto en 3. Esto habría sido un problema porque indicaría que la inflación no tiene ninguna intención de ir bajando. Esto les da un respiro y, en principio, si no surge algún dato adicional que lo discuta, que lo impida, ese 90% de expectativa de que hay una bajada de tipos ahora en diciembre, en la próxima reunión, pues aumenta, en mi caso, ya pues casi cerca del 100%, en mi opinión, quiero decir, en la opinión de esta casa. Y además el mercado ya descuenta no solo este próximo posible recorte de tipos de interés en diciembre, sino que también 2 más a principios de este 2026. Víctor, ¿es así como lo ves tú? Hombre, nos gustaría tener más datos porque, como comentaba, venimos de conducir a ciegas. Entonces, en general, tenemos ya tenemos datos de empleo ya un poco más actualizados, pero seguimos con datos un poco retrasados. Entonces, para establecer que haya más, de hacerlo de una forma, digamos, sobre datos, es un poco arriesgado. Dicho esto, por no evitar tu pregunta, porque sabes que siempre respondemos, obviamente tenemos una opinión y en nuestra opinión sí es muy probable que tengamos alguna o incluso 2 bajadas de tipos de interés adicionales, porque, por lo que he dicho, es decir, en la medida que se vaya enfriando el dato de empleo, si eso continúa así. Y luego tenemos que ver todos los demás datos, es decir, la inflación son muchas cosas y los precios de los inmuebles se están moderando mucho, los alquileres también se están moderando, la gasolina, que no se habla de ello porque aquí en España no nos beneficiamos de que baje el precio de la gasolina porque aquí no baja por otros motivos, pero en Estados Unidos, en el mercado, la gasolina está bajando, el precio del petróleo ha bajado, se mantiene bajo, es decir, que en general tenemos una presión desinflacionista, no deflacionista, que es diferente, desinflacionista, de ir desinflando poquito a poco la inflación, que yo creo que sí va a permitir a la Reserva Federal tener 2 bajadas, por lo menos una bajada de tipos adicional más. Por lo menos una baja de tipos más. También quería preguntarte, estamos pendientes a esa primavera de 2026, sabemos que Jerome Powell va a dejar su cargo de presidente de la Fed y ahora mismo todas las miradas por parte también de Donald Trump están puestas a Kevin Hassett. No sé de qué manera valoras que pues pueda alterar de alguna manera la independencia de la Reserva Federal. Tanto como alterar la independencia, no. Pero ese es otro elemento favorable a que la Reserva baje tipos. ¿Por qué? No porque, a ver, en la Reserva Federal todos tienen un voto. Lo que pasa es que el del presidente es muy importante. Pero lo que está ocurriendo es que hace poco hubo una sustitución también de una persona, digamos, del entorno, por decir así, del presidente Trump. Y ahora va a nombrar al nuevo presidente. Es decir, sí está entrando, por decir así, sangre nueva, pero sangre, digamos, trumpista en este sentido. También conviene aclarar que un presidente de la Reserva Federal no se va a jugar su prestigio bajando tipos de interés si no tiene motivos claros, por lo menos motivos para hacerlo.
pero si los tiene, y más o menos los va teniendo, sería la definición, ya va teniendo motivos para bajar tipos. Recordemos además que los tipos de interés reales en Estados Unidos son positivos, es decir, que están todavía por encima de esta inflación. Este es el dato de inflación más importante, la subyacente de los gastos de consumo personal. Si estamos hablando que está en el 2,8 y vemos dónde están los tipos de interés oficiales ahora, hay un colchón, pueden bajar tipos y está aumentando el desempleo. Está reduciéndose, enfriándose el paro, llega la inteligencia artificial que tiende a quitar empleos, ya empieza a notarse esto. Esto no lo ve la Fed actual, pero probablemente la Fed que viene, que tiene otros participantes, empezará a tomarlo más en cuenta. Por lo tanto, el hecho de que llegue un nuevo presidente de la Fed nombrado por Donald Trump, que opina, porque no lo ha negado, que la Fed tiene margen para bajar los tipos de interés y que además hay ya otra sustitución que ha entrado previamente de otra persona que piensa igual, no va a cambiar totalmente el asunto, pero sí puede inclinar un poco la balanza en un sentido u en otro, y en este caso es más hacia bajadas de tipos. Sí, como se dice eso de si el tiempo lo permite y la autoridad no lo impide. Si el tiempo lo permite, es decir, si la inflación lo permite y, digamos, se sigue moderando, aunque sea poco a poco, esta Reserva Federal, presidida probablemente por el señor Hassett, va a ser bastante más partidaria de bajar los tipos de interés. Pues veremos a ver qué es lo que ocurre, quedan escasos días, es el 10 de diciembre cuando veremos esa decisión de recorte de tipos o mantenerlos. Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finamaze. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, análisis claro y directo, un placer tenerte con nosotros en Negocios. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros que vamos a continuar analizando este dato del PCE, como lo están viendo en pantalla, el actual ahora mismo se ha registrado en 2,8% y como estaba comentando Víctor Álvaro González, parece que no news, good news. De momento en línea con la previsión que mantenía en los 2,8%. Y nos vamos con nuestro siguiente invitado de la tarde en este especial, con Lorenzo Coletti, director de Iberia en Pictet Asset Management. Muy buenas tardes, Lorenzo. Muy buenas tardes. Bueno, pues acabamos de conocer este dato del PCE, 2,8% ha salido en línea con la previsión que se apuntaba que fuera de esta manera. Vemos a los mercados de renta variable que han mostrado también cierta volatilidad tras el dato del PCE. Los mercados de bonos que también están sorprendentemente estables. ¿Cómo interpretas este contraste, Lorenzo? Bueno, antes estuvo Víctor Álvaro González diciendo que no hace daño este número, este 2,8%. Y es así que no hace un gran daño, pero porque la evolución de la inflación en los últimos 9 meses no ha sido muy positiva. ¿Verdad? Lo que hemos visto tanto en el PCE, que ha pasado de un 2,2 a un 2,8, como la inflación subyacente también de un 2,5 está otra vez en un 2,8. ¿Verdad que el último número fue un 2,9? Tampoco es para alegrarse demasiado, ¿no? Con lo cual es verdad que los números no asustan demasiado, pero nosotros desde Pictet, y lo hemos publicado recientemente, creemos que la inflación va a ir a algo más hasta por lo menos el final del próximo semestre. Y es verdad que hay alguna fuerza deflacionista en materias primas, por ejemplo, pero también alguna que sigue siendo inflacionista. Primero, los aranceles, que han pasado de un 2 a un 10% de media, creemos que su impacto todavía hay que verlo. Es verdad que va a ser un one-off, ¿no? Lo vamos a ver una vez y luego ya van a desaparecer como efecto inflacionista, pero esto todavía queda por verse. Y en segundo lugar, también otra política que Trump en Estados Unidos ha implementado es contra la inmigración, y esto es una política inflacionista. Menos mano de obra significa ofrecer salarios más altos, y esto creemos que va a seguir siendo un lastre para la inflación, con lo cual nuestra previsión incluso para el año que viene es que suba hasta un 3,2% la inflación. Esto significa que no está terminada esta lucha, ¿no? Que en 2027 va a ser mejor, pero que todavía queda tiempo por ver dónde queda la inflación y sobre todo cuáles van a ser las acciones de la Reserva Federal. ¿Y cómo se estaría posicionando un inversor ante este escenario, sobre todo en renta fija, Lorenzo?
Claro, en renta fija hemos visto mucha volatilidad en los bonos gubernamentales, sobre todo en Europa, con Francia, con sus problemas políticos de déficit y de deuda, con lo cual los bonos gubernamentales en Europa creemos que algo de volatilidad vamos a seguir viendo, pero sobre todo en Estados Unidos, donde el tipo de interés a 10 años, el rendimiento del bono de 10 años está en un 4,1%, nosotros no anticipamos mucha más bajada de tipos. De hecho, una de aquí a finales de 2026. Esto significa que creemos que los tipos van a quedar como mínimo estables y por eso no estamos sobreponderando la exposición a la renta fija gubernamental en países desarrollados. En cambio, para un inversor de renta fija, todavía creemos que hay más valor, aunque no es tan alto, en lo que llamamos spread, ¿no? Tanto en bonos corporativos de alta calidad como también los de peor calidad. Es verdad que los diferenciales que tienen con los bonos gubernamentales están en mínimos históricos, pero creemos que algo de valor va a seguir habiendo ahí. Sobre todo en un entorno en Europa, en un entorno donde Europa creemos que en 2026 va a tener un mejor crecimiento, con lo cual tasas de default en mínimos. Entonces, el crédito en Europa es algo donde todavía creemos que algo de valor queda. Además, Lorenzo, ¿qué activo se volvería todavía más atractivo para el inversor después de este dato clave del PCE en el 2,8%? Bueno, creemos que no hay ningún activo que después de este dato va a seguir teniendo o va a tener un valor más alto, ¿no? Nosotros para el año que viene seguimos favoreciendo la renta variable en relativo a la renta fija. Es verdad que Estados Unidos nos cuesta verlo como el gran ganador en 2026 porque hay otros países. En relativo a Europa va a ser lo mejor, por lo menos desde un punto de vista de crecimiento, con una inflación mucho más controlada, con lo cual la renta variable de Europa, pero sobre todo los emergentes, creemos que se van a ver beneficiadas frente a Estados Unidos. Eso serían los primeros beneficiarios de una política o por lo menos de una inflación más alta en Estados Unidos, donde también vemos unas valoraciones mucho más importantes, ¿no? Con un exceso de concentración que todavía vemos en sectores de la tecnología. Y ojo, con esto no quiero decir que la tecnología y la inteligencia artificial vayan a verse penalizadas el año que viene, más hacia 2027 cuando se pedirá retornos de verdad. Pero seguimos positivos con este sector. Entonces, no hay nada que gane con fuerza respecto a otros países, pero si hay que mirar algo más o diversificar un poco renta variable, es favorecer algo Europa emergente frente a Estados Unidos. ¿Cómo puede influir también este dato en la estrategia de la Reserva Federal? Justo estábamos comentando con Víctor Álvaro González que el mercado ya está descontando esa bajada de tipos de nuevo en esta próxima reunión. ¿Lo ves de la misma manera, Lorenzo? Nosotros somos bastante escépticos respecto a la visión del mercado, ¿no? Y te decía antes que con esa inflación que vemos más alta el año que viene, pone la Reserva Federal en una situación muy, muy complicada. Tampoco creemos que un candidato a presidir la Reserva Federal pro-Trump pueda hacer lo que quiera, porque creemos que va a premiar la independencia de la Reserva Federal frente al gobierno. Y es verdad que el mercado laboral está ralentizando, es verdad que quienes tienen ese objetivo de mantener el pleno empleo, pero creemos que con esta inflación le va a ser muy complicado bajar tipos ulteriormente. Entonces nuestra visión para el año que viene, de aquí a finales de 2026, va a haber una bajada más. No sabemos si diciembre o en enero todavía. Seguramente con este último dato, diciembre es candidato para que veamos esa bajada de 0,25, pero de ahí muy complicado que siga bajando tipos. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por acompañarnos una vez más en este especial del PCE con este dato, director de Iberia en Pictet Asset Management, Lorenzo Coletti. Muchísimas gracias por estar. A vosotros. Hasta la próxima.
Pues nosotros que nos vamos directamente a repasar el comportamiento del mercado, porque ya saben, es muy sensible a este dato que conocemos del PCE. Todas las miradas del inversor están apuntando a de qué manera la volatilidad puede seguir creciendo, sobre todo en el mercado de renta variable. Fíjense, porque la apertura que comenzaba con caídas en el Nasdaq 100 le ha dado la vuelta directamente. Tenemos al Nasdaq subiendo un 0,75% en el soporte de los 25.775 puntos. Pero es que atención también al Standard & Poor's 500, continúa subiendo, continúa con ese rally por encima de los 6.800, sube un 0,50% y lo coloca en los 6.891. Un mercado de renta variable que, como siempre ocurre, parece que reacciona a ese dato del PCE, también en especial porque no conocíamos los datos después del cierre gubernamental de Estados Unidos, que lo mantenía en 43 días y que nos dejaba también al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sin datos para esta próxima decisión de la Fed. Mirando al Dow Jones Industriales también en positivo, 0,46% arriba en los 48.072 puntos. En definitiva, un mercado de renta variable que se lo está tomando de buena manera y que parece que vaya a terminar esta semana, este viernes antes de que comencemos en la semana clave para la Reserva Federal, en positivo. Vamos a mirar también al Russell 2000, que es uno, sin duda alguna, de los que reacciona inmediatamente después de conocer el dato, y así lo ha hecho. Sube un 0,15% en los 2.535. Vamos a mirar también al mercado de renta variable, de renta fija, porque el mercado de bonos también reacciona y estaba teñido de verde durante el día de hoy, así sigue 0,48% arriba en los 3,54 puntos. El bono americano a 10 años no parece haber demasiado movimiento en el mercado de renta fija, continúan subiendo, y el bono a 30 años, que también en ese 0,32% que estábamos viendo durante este especial. 4,77 puntos el bono americano a 30 años, el más a largo plazo. Y vamos a vigilar también de cerca el índice VIX, ese índice de volatilidad que marca de qué manera está reaccionando el mercado. De momento lo tenemos en los 15,65 dólares, un índice que ha bajado de inmediato. Justo estaba en este punto antes de conocer el dato. Y vemos directamente cómo la curva ha bajado y lo ha desinflado desde los 16,18 dólares a los 15,65, lo que muestra pues que la volatilidad rebaja 0,89% ahora mismo para abajo. Vamos a mirar también en este caso al siguiente gráfico de ingreso personal disponible, que ha mostrado altibajos entre marzo y septiembre de 2025. Nosotros, que es un retroceso, vemos ese retroceso destacado en mayo. Mientras tanto, el gasto de los hogares mantuvo ese crecimiento moderado y estable durante todo el periodo. Vemos también cómo la tasa de ahorro personal continuó su tendencia descendiente, situándose ligeramente por encima de ese 4% y reflejando la menor capacidad de ahorro frente al aumento constante de desembolsos. Vamos a verlo en el gráfico más de cerca. Aquí lo estaremos viendo, este porcentaje que cambia el ingreso personal, lo estábamos comentando, y que vemos una ligera caída desde el mes de marzo, sobre todo hasta septiembre, que se está rebajando y que indica que el ingreso personal disponible ha mostrado altibajo, sobre todo en los meses de marzo hasta septiembre de 2025. Y mirando también al siguiente gráfico que vamos a ver en pantalla, el porcentaje del tipo de cambio del PCE, del índice que vamos a ver a continuación. Nosotros, mientras tanto, vamos a continuar mirando a nuestro siguiente invitado de la tarde. Tengo el placer de dar la bienvenida a Guillermo. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial del PCE. Quería preguntarte, acabamos de conocer el dato PCE 2,8% en línea a la previsión actual. ¿Qué quiere decir eso para la Reserva Federal? Pues no es el único parámetro, ya sabes, a la hora de tomar decisiones, ¿no?, por la Reserva Federal, pero es un parámetro muy relevante porque incluso más que la inflación general, el deflactor del consumo privado subyacente en este caso, pues al final muestra un poco hacia dónde pueden ir los precios en los próximos meses. No hay que olvidar que este dato es de septiembre, debido al cierre de mercado, ¿no?
al cierre de gobierno, perdona, que tuvimos hasta hace muy poco, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorarlo favorablemente y de hecho el mercado, los mercados de acciones, las bolsas están subiendo y con cierta fuerza alguna. Entonces, pues es positivo. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, ayuda o acomoda mejor a la Fed en su camino de llevar a cabo la tercera bajada de tipos este año a mediados de diciembre, como yo creo que va a suceder, porque los datos de empleo, aunque están teniendo un tono mixto, los últimos conocidos, la Fed está un poco forzada, Powell yo creo que tampoco se quiere ir dando un portazo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, pues lo normal es que este dato facilite esa bajada de tipos, los mercados de acciones lo asimilan favorablemente y no solo ahí, yo creo que vamos a ver más sesiones positivas en las bolsas americanas y los mercados de bonos, pues vamos a ver, hoy están cayendo los bonos soberanos sobre todo, pero bueno, yo creo más un movimiento puntual. Guillermo, a la espera de esa decisión de Jerome Powell, que ahora parece actuar pues algo menos a ciegas, ¿no? Porque veníamos de ese cierre del gobierno de 43 días y ahora ya con el dato del PCE en el 2,8%, ¿cómo lees la postura del presidente de la FED con este PCE sobre la mesa? Bueno, pues como decía, pues es más acomodaticia desde el momento en que la inflación, sin estar controlada a los niveles deseados por el organismo que él preside, por la FED, pero no se sospecha tensiones en el corto plazo. Es verdad, se ha comentado aquí que parte de del efecto arancelario todavía no se refleja en márgenes de las empresas y eso puede provocar subidas de precios. Sí, no es una causa-efecto automática, aunque el otro día escuchaba a un analista americano que decía que el 30% nada más en media se había trasladado, 30% de subida de aranceles se había trasladado a los márgenes empresariales, que es poco, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, también es cierto que hay factores deflacionistas, materias primas, notablemente el crudo y por supuesto las exportaciones que vienen de China, que cada vez son más baratas porque el yen no acaba de reforzarse y continúa su debilidad, ¿no? Con lo que lo juntas todo y al final, aunque no se haya logrado, como digo, llegar al umbral deseado, la inflación parece más o menos, por ahora, controlada. ¿Podemos llevarnos una sorpresa? Sí, especialmente por lo que comentaba de traslado de aranceles a márgenes, pero en el corto plazo no lo espero. Guillermo, ¿cómo interpretas la reacción del mercado justo minutos después de conocer el dato? Porque estábamos viendo que aunque el Standard & Poor's 500 amanecía en tono positivo, el Nasdaq 100 no lo hacía, pero se ha dado justamente la vuelta. Porque en principio el sector tecnológico, ¿no?, representado, ¿no?, lógicamente por el Nasdaq de manera especial, aunque el S&P ya sabemos que compañías del Nasdaq pesan muchísimo en el índice S&P 500, pero bueno, que también está claramente en positivo. En fin, al final yo creo que todo coadyuva a descuento de tipos, rebaja de tipos a mediados de diciembre por parte de la FED. ¿Eso favorece al sector tecnológico? Sí. Debería favorecer realmente más al sector de pequeñas compañías, de small caps, y realmente hoy está más bien plano, ¿no? ¿Por qué? Porque estas compañías tienden a estar más endeudadas, por lo que su coste de financiación bajando tipos se abarata y por ende ganan más dinero, ¿no? O como mínimo tienen menos tensiones en la cuenta de resultados. Pero bueno, es un
también aquí nunca debemos olvidar que es que los flujos, especialmente dirigidos a los famosos ETFs que conocemos bien y que hablamos mucho en tu programa y en otros, pues mueven mucho el mercado. Y una vez que se ha visto cierto camino libre, expedito de posible bajada de tipos por el dato conocido, pues el dinero vuelve a los ETFs sobre tecnología y yo creo que es lo que está haciendo subir el índice. Guillermo, en el día de hoy, ¿cómo se estaría posicionando un inversor después de ver este escenario y también qué activo se volvería más atractivo para el inversor de cara también al año que viene, a 2026? Pues mira, por un lado, este año en renta fija en general ha sido bueno, el año 25, en corporativa, en deuda pública ni mucho menos tanto, ¿no? Entonces, yo creo que el seguir contando con bonos corporativos de calidad, pero incluso con un poquito más de spread, que entraríamos en el terreno de high yield, teniendo en cuenta el crecimiento global, tiene mucho sentido. Quizá más incluso que en estos momentos con una curva cada vez más aplanada que los bonos soberanos, bonos corporativos de calidad y también high yield global, Europa, Estados Unidos. Desde el punto de vista del equity, pues el mercado más barato son algunos mercados emergentes, algunos muy grandes. Y para mí es una recomendación clara, ¿no? Porque los mercados emergentes pueden dar todavía, teniendo en cuenta que ahí sí que de una manera más clara podemos ver procesos de bajadas de tipos y eso favorecer a los mercados de acciones, pues yo creo que debería ser en 2026 mercados emergentes en equity un buen componente en carteras. Y asimismo mercados emergentes en bonos. ¿Por qué? Porque el diferencial entre un bono de calidad similar en divisa fuerte entre un mercado emergente y un mercado desarrollado, pues está entre 2-3 puntos porcentuales, que como tú puedes imaginar es muchísimo. Entonces, para mí esos serían los focos en los que centrarnos, más allá del lugar común, ¿no?, de contar con equity europeo, quizá más calidad en estos momentos, más enfoque value que otra cosa y quizá un poquito menos de tecnología americana, que no obstante no creo que nos dé ningún disgusto. Pero eso es core de cartera y el satellite, la periferia de la cartera, pues como he citado, más high yield, más bonos emergentes y más equity emergente, de zonas emergentes. Pues Guillermo Santos, socio de iCapital, veremos a ver de qué manera reacciona la semana que viene con ese especial de la Reserva Federal, decisión de bajada de tipos o no. De momento, no news, good news con este dato del PCE. Muchísimas gracias por acompañarnos, Guillermo. A vosotros, hasta pronto, adiós. Pues nosotros que en todo momento vamos a seguir mirando al comportamiento de los mercados, pero antes queremos comentar con ustedes este gráfico que nos indica en todo momento la inflación y el ingreso personal que se ha mostrado disponible desde el mes de marzo de este año 2025 hasta septiembre de este mismo año. Y fíjense, porque estamos viendo claramente ese retroceso, sobre todo en el punto álgido en abril. De momento veíamos ese retroceso hasta septiembre que lo colocaba justo pues por debajo de la horquilla de los 6 y el 4%. Con ese retroceso destacado también a partir del mes de mayo, que es donde vemos el gráfico donde se disparaba para abajo ese porcentaje. El gasto de los hogares se ha mantenido con crecimiento moderado y también estable durante todo el periodo en el resto de meses, como vemos que ya se mantenía ese gráfico a partir de junio, después de caer durante el mes de mayo. La tasa de ahorro personal continuó su tendencia descendente, continuaba bajando hasta estos últimos datos que hemos conocido de septiembre y se han situado ligeramente por debajo del 4%, lo tenemos en por debajo del 2%, incluso reflejando pues esa menor capacidad de ahorro frente al aumento constante de los desembolsos. Y vamos a mirar también a nuestro siguiente
siguiente gráfico que nos mide precisamente la inflación medida por el índice del PCE. Aquí lo tenemos, vemos como el gráfico tono naranja, lo vemos el gráfico del PCE y el PCE excluyendo a la comida y a la energía, esos precios que vemos pues de manera compasada el comportamiento de ambos. Vemos como entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 justo vemos una cierta recuperación a pesar de que se cayera ligeramente moviéndose en ese porcentaje del 2,5% y del 3%. De momento también la tasa subyacente que excluye a los alimentos y a la energía, el gráfico azul, vemos un comportamiento similar al del PCE, aunque algo más elevado. En conjunto estamos viendo que estos datos se están reflejando que la inflación está contenida, pero que de momento todavía por encima del 2% que cita y fija la Reserva Federal. Muy pendientes a la reacción del mercado de renta variable al otro lado del Atlántico. Nos vamos para allá para ver de qué manera está comportándose el Standard & Poor's 500. Sigue en positivo, 0,54% arriba en los 6.893. Ese S&P que continúa mirando hacia esos máximos históricos, a punto de alcanzarlos en esa carrera por los 7.000 puntos. Mirando al Nasdaq 100 también sigue subiendo de manera más abrupta. Fíjense, este ha sido justo el momento en el que hemos conocido el dato a las 4 de la tarde, hora central europea, lo que quiere decir a las 10 de la mañana en Estados Unidos, costa este Nueva York. Fíjese cómo se ha disparado el índice del Nasdaq 100, estas tecnológicas que está mirando muy de cerca esa decisión de la Reserva Federal. Lo tenemos en los 25.802 puntos y el Dow Jones de Industriales que también sube 0,43% arriba en los 48.057 puntos. Quiero que se fijen también en el índice de volatilidad, el índice VIX, porque también se ha desplomado. Fíjense, lo tenemos ya cayendo más de un punto porcentual. Justo a esta hora de la tarde estaba en los 16,18, alrededor de las 2,49 de la tarde hora central europea. Fíjense, se ha desplomado cayendo más de un 1%, 1,20% hasta los 15,60 dólares el índice VIX. Vamos a repasar también el mercado de renta fija, que aunque hasta el momento nos estábamos viendo cierto movimiento exagerado, de momento vemos como el bono americano a 2 años sigue en positivo, 0,65% en los 3,54 puntos. El bono americano a 10 años, esas rentabilidades se manejan en los 0,49%, en los 4,12 puntos. Y el bono más a largo plazo, que continúa en la misma tendencia que estábamos viendo al principio del programa, 0,46% en los 4,78 puntos. De momento no vemos demasiado impacto en lo que respecta a la renta fija, pero la renta variable sí que lo estábamos comprobando. Enseguida vamos a continuar mirando a las compañías más destacadas durante el día de hoy. También vamos a estar mirando muy de cerca a el mercado de renta variable en el cierre de Wall Street. Nosotros, mientras tanto, hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con Todo es Geopolítica con mi compañero Sergio Fernández. No se lo pierdan.